pedirles que por favor abran sus Biblias. Vamos a ir de una vez al texto bíblico que va a guiarnos hoy en la predicación. En Isaías, vamos a estar meditando hoy en estos primeros siete versos del capítulo 9 de Isaías. Hemos comenzado una serie muy cortica que se basa en el Adviento y en cómo entender mejor la Navidad y cómo nos preparamos mejor para estas celebraciones. Y queremos hacerlo pues justamente como nos corresponde a la luz de la Escritura y de lo que la palabra del Señor nos habla y nos enseña acerca de estas cosas. Hoy estaremos meditando en esta profecía que, como ya hablaremos, pues es muy importante para nosotros. Así que bueno, capítulo 9 de Isaías, verso del 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra del Señor: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Bueno, oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos permites compartir el día de hoy. Una profecía escrita con tantos años de anticipación. Pedimos, Señor, que nos alumbres de una manera muy especial hoy el entendimiento para comprender mejor, para entender con más claridad y precisión estos acontecimientos que han de embargar nuestro corazón de alegría permanentemente, Señor. Porque esta esperanza que fue dada a este pueblo es la esperanza que también nos ha sido transmitida a cada uno de nosotros. Así que, Señor, queremos someternos a tu palabra, a tu consejo y a tu dirección, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y en acción de gracias. Amén. Bueno, esta profecía de Isaías, escrita por cerca de 740, más o menos dicen los historiadores, que se escribió. Isaías sirvió al Señor por cerca de 50, 60 años anunciando el mensaje, anunciando las palabras de Dios a este pueblo. Y en particular Isaías ministró en la parte del sur. No sé si todos recuerdan esto, pero Israel fue dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Y en el sur fue donde especialmente Isaías llevó adelante su ministerio, que era la región de Judá. Ahí en ese contexto, en ese lugar, fue donde Dios envió al profeta Isaías para anunciar el mensaje y la palabra de parte de él. Algunos profetas estaban también viviendo en aquel entonces de Isaías, o fueron contemporáneos de Isaías, como Miqueas, como Oseas, Amós. Y algunos creen también que Jonás fue contemporáneo de Isaías, pero sirviendo más en el reino del norte. Y de manera muy especial, Isaías contó con el favor del Señor para hablarle directamente a los reyes. Y eso es, digamos, algo muy particular,
del ministerio de Isaías, porque ustedes van a notar que si leemos este libro o en segundo libro de Reyes, vamos a encontrarnos que Isaías iba una y otra vez para hablar con estos reyes, algunos en particular, y darles el mensaje de parte de Dios. Fue una gracia que él le entregó a este profeta en especial. Pero para entender un poquito más esta profecía y ver cuál era el momento, digamos, que estaba viviendo Israel, y para entenderla mejor, mencionar lo siguiente, y es que en ese entonces Israel había alcanzado, Judá había alcanzado, digamos, un tiempo de prosperidad, como Dios en su gracia muchas veces le permitió al pueblo experimentar cierta prosperidad, cierta abundancia. Ellos habían de alguna forma logrado recuperar territorios que habían perdido y estaban gozando de esa bondad de parte del Señor. Pero como siempre ocurrió con Israel, que mientras Dios los bendecía, ¿qué pasaba con ellos? Comenzaban a distanciarse y alejarse de Dios. Esa fue la constante, triste tragedia del pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios los bendecía y ellos comenzaban a apartarse, comenzaban a confiar más en ellos mismos y menos en Dios. Así que ascendió un rey en Judá llamado el rey Acaz. Y ese rey, dice la palabra ya en segundo libro de Reyes, que hizo lo malo delante de Dios, fue un rey bastante perverso, que dice la palabra que llegó al punto de profanar el mismo templo con otros dioses y condujo al pueblo a otro tipo de adoración. Llevó y arrastró, digamos, a la nación a un declive espiritual, a una separación de Dios, a una forma de vida completamente alejada del Dios que ellos adoraban, e Israel cayó, digamos, trágicamente en prácticas paganas y en una vida distante del Señor. Y esa, digamos, que era el panorama que estaba viviendo Israel o Judá en ese entonces, en donde Isaías va a servir y donde va a ministrar para estas personas. En particular, por eso vamos a encontrar que mucho del mensaje de Isaías es un mensaje de juicio, pero que a la vez también, por la gracia de Dios, es un mensaje que está mezclado con voces y mensajes de esperanza, porque Dios está diciendo a ellos que el juicio de Dios viene, que Dios va a castigarlos severamente. De hecho, el reino del norte había sido ya invadido y Dios había extendido misericordia para el reino del sur, y les ha dicho que en esta oportunidad no van a ser invadidos como sus hermanos en el norte, pero Dios les dice, pero el día llegará en que ustedes también serán invadidos y también serán llevados esclavos. Así que está todo ese mensaje, digamos, de Isaías, que Dios también quiere decir a la vez, aunque este es el juicio para ustedes, no he olvidado que yo he hecho pacto con ustedes. Y por eso Dios está trayendo estas palabras también de esperanza y palabras de consuelo. Pudiésemos decir que esta profecía es un testimonio glorioso de la veracidad de la palabra de Dios. Es decir, que Dios es el Dios que cumple sus promesas. Bueno, 3 enunciados para esta predicación creo que nos van a ayudar un poco para entender estos versos. Lo primero que quiero mostrarles es la esperanza para un pueblo. Esta es la esperanza que tiene el pueblo de Israel en boca del profeta Isaías. Entonces, si ustedes pudieron notar en la lectura del texto, han apreciado la manera en la que Isaías escribió esta profecía. Porque noten que Isaías no escribió esto como con palabras hacia el futuro, aunque está viendo hacia el futuro, pero Isaías escribe con palabras como si ya estuviera ocurriendo los acontecimientos descritos. Y eso es muy importante, porque lo que Isaías quiere ratificarnos es la veracidad de la palabra de Dios. Es como que Isaías está diciendo, esto ya pasó, esto ya lo vimos. Por supuesto, él está mirando hacia el futuro, pero la seguridad de estas palabras. Ahora, notemos por un momento la indicación que hay aquí en estos versos acerca de cómo estaba el pueblo en este momento, la condición de esta nación, de este pueblo, que por supuesto vivía en oscuridad.
Y es que cuando pensamos en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, como ya veremos un poco más en ese texto, pero que hace alusión a ese nacimiento precioso y maravilloso del que hace un momento cantamos aquí juntos en alabanza, tenemos que pensar en la oscuridad en la que estaba el pueblo antes de la venida del Salvador, antes de que Jesús viniera, irrumpiera en medio de nosotros. Y es que era un pueblo que estaba completamente en oscuridad por diferentes razones. Pero antes de que llegara Jesús, por ejemplo, los judíos estaban sometidos a la esclavitud o digamos al yugo que había sobre ellos de parte del Imperio Romano. Y es que Israel, por causa de su pecado y su maldad, había tenido que enfrentarse por muchos años a otras naciones. Y Dios había usado otras naciones para traer juicio de parte de Él a este su pueblo. Y para ese entonces ellos estaban subyugados por los romanos. Pero no solamente eso, es que también los judíos estaban bajo la oscuridad del humanismo y de la filosofía griega. Todo el pensamiento que se había desarrollado, que había llevado a la gente a unas ideas completamente equivocadas, erradas de lo que ellos habían aprendido y habían sido enseñados, pero que la cultura había sido impactada, había sido penetrada por esa filosofía, por ese entendimiento pagano. Pero no solamente eso, además el pueblo estaba sumergido en una religión bastante fría, una religión que podríamos decir muerta, y era la religión judía de aquel entonces, una religión en la que los ancianos habían llenado de leyes y de mandamientos a la gente, y que había tanto peso sobre los hombros que ellos ni siquiera podían verse algún día libres de ese tipo de cosas, porque los ancianos y los grupos religiosos de la época habían puesto esta carga pesada sobre ellos, haciéndoles creer que por más que se esforzaran iban a alcanzar, o más trágicamente, que les habían hecho creer que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, ellos eran salvos. Y por eso esa exclusividad de ellos y por eso ese orgullo de ellos. Pero este pueblo especialmente sufría la tragedia de que por cerca de 400 años Dios no les hablaba. Es decir, no había profeta que les comunicara el mensaje. 400 años de silencio, 400 años en que este pueblo solamente podía ver que el cielo se había cerrado y que Dios no había seguido comunicándoles. Y eso ya de por sí es la tragedia de las tragedias. Que Dios no diga algo, que Dios no hable. Pero este es el ambiente, este es como el escenario del que está aquí haciéndonos mención Isaías. Recuerden que Isaías está parándose en su tiempo, pero él está mirando hacia el futuro. Y ese es el escenario al que Isaías está haciendo referencia. Ahora miren cómo arranca el verso 1. Pero no habrá más melancolía, o como otras traducciones dicen, no habrá más tristeza para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Otra vez, recuerden, él está mirando como si ya pasara. Por tanto, él dice, Dios ha tratado severamente a estas tierras. Dios ha hecho con mano poderosa juicio sobre ellos. Pero especialmente, Isaías profetiza gloriosamente del nacimiento de un niño. Y ya hablaremos sobre eso. Pero la conexión que hace Isaías con este niño tiene que ver con la luz. Por eso en el verso 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Esta imagen que Isaías trae, guiado por el Señor, de que esa región de tinieblas iba a experimentar que la luz iba a irrumpir en medio de ellos. Ahora, a mí me recordó cuando leía esto, el Evangelio de Juan, y quisiera invitarlos para que vayan, por favor, si tienen su Biblia ahí con ustedes, a Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, porque allí el autor bíblico también hace referencia justamente a esta misma imagen que va a ser muy importante para nosotros. Juan capítulo 1, verso 1 dice así, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, gracias. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Noten ahí la expresión luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Luego nos habla de Juan el Bautista, verso 8, dice, no era la luz, refiriéndose a Juan el Bautista, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, si miramos un poco más adelante, en el capítulo 8, verso 12, Jesús va a tomar la misma imagen para aplicársela a sí mismo, porque aquí es Juan el que está mencionando acerca de la luz, pero aquí va a ser Jesús quien mismo da testimonio de él. Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, noten ustedes cómo aquí los autores bíblicos hacen esta conexión entre la profecía que dio Isaías y la misma esencia de Jesús, de que es Él la luz que vino para irrumpir en las tinieblas, que es Él la luz. Ahora, muy interesante va a ser, y podemos notar aquí lo siguiente, y es que en Juan la idea de la luz es que viene para confrontar las tinieblas. Es decir, que la Navidad tiene que ver con una confrontación, y es la confrontación del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Y ya hace 8 días el pastor Diego nos ayudó bellamente a entender ese texto en Apocalipsis 12, cuando él nos hablaba acerca de lo que había detrás del escenario. Y pudimos ver allá en el capítulo 12 acerca de cómo había una guerra, una batalla, ¿cierto? Entre Dios y entre su enemigo, entre Satanás. Y había esa guerra que nosotros no podemos apreciar bien, pero que Apocalipsis fue como que abrió las cortinas para dejarnos lo que estaba sucediendo, ver lo que estaba pasando detrás. Y es justamente esto, porque cuando en Juan nos dice de la luz, nos está haciendo referencia hacia esa confrontación directa hacia el pecado o contra el pecado, que la luz vino para disipar las tinieblas, que Él vino para confrontar las obras de la maldad, las obras del enemigo, el pecado que hay en nosotros. Así que especialmente también aquí hay otro texto que yo quiero invitarlos para que abran en Mateo capítulo 4, muy importante porque este texto es justamente el cumplimiento que acabamos de leer en Isaías. Y yo quiero que prestes mucha atención a lo que menciona aquí Mateo. Dice, cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Ahora mira lo que sigue después. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora noten ustedes que Jesús está diciendo que en ese momento se está cumpliendo esta profecía de Isaías. Y básicamente lo que está ocurriendo allí es que Jesús está comenzando su ministerio en una región que está al norte de Israel, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Básicamente porque esta fue la región que primero recibió todo, digamos, la furia y la ira de los que vinieron para invadir a Israel. Y desde aquel entonces se consideraba que esa región era como una región de mucha devastación, de mucha tristeza, de oscuridad, de melancolía. Era, digamos, como
como la fama que tenía esa región, tierra, y se dice así, los historiadores dicen que esa región en particular para los judíos era como el lugar de sombra de muerte, era considerado así. Pero especialmente tenemos que Jesús comenzó su ministerio ¿en dónde? Ahí, en ese lugar. Porque fue como los destellos de la misericordia de Dios, de una región a la que se ha catalogado como región de muerte, de oscuridad y de tinieblas, donde Jesús aparece por primera vez para comenzar a predicar el mensaje de salvación. Y es eso como los rayos de luz que comienzan a aparecer en el amanecer. Es que Dios está mostrando su misericordia y está mostrando su gracia para con este pueblo y con esta nación, donde hubo tanta muerte y tanta destrucción. Aquí está comenzando a surgir la luz verdadera, el evangelio verdadero en la presencia nada más y nada menos que de Dios mismo, el Hijo de Dios habiéndose hecho hombre. Y el mensaje de él es básicamente: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Saben que la Navidad debería hacernos pensar que es un mensaje de arrepentimiento y fe, de urgente necesidad en la que tú y yo podamos reconocer nuestra necesidad, nuestra fragilidad y nuestra búsqueda de Dios como el Dios salvador. Que la Navidad está para decirnos que tú y yo necesitamos con urgencia a un Salvador. Y por eso tenemos este segundo enunciado, que es la promesa de un niño. Y es que básicamente la profecía del nacimiento es el tema central de esta profecía. Es como el punto donde Isaías quiere hacer mayor énfasis. De hecho, cuando él menciona sobre este niño, no es la primera vez que lo hace. En el capítulo 7, en el verso 14, Dios le ha dado esta palabra al profeta Acaz justamente en boca de Isaías, y esto es lo que le ha dicho: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Y esta es la señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Ustedes saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Miren estas profecías escritas desde tantos años atrás, que están anunciando la forma y la manera en la que Dios está diciendo: este es mi compromiso con ustedes, esta es la veracidad de mis palabras, y ustedes sabrán que yo soy un Dios de verdad y que hablo la verdad cuando vean esta señal: esta virgen concebirá y dará a luz un niño. Ahora, ese niño que será llamado Emmanuel, que es no cualquier niño, es Dios con nosotros, o Dios en medio de nosotros. Pensemos por un momento en este nacimiento, queridos. Este nacimiento del que nos habla Isaías, tan importante para nosotros. Pero sabes que ningún nacimiento puede compararse al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos en lo siguiente: cuando Jesús nació, era el hijo terrenal de su Padre celestial y a la vez el hijo celestial de su madre terrenal. En su nacimiento, Jesús tenía la misma edad del Padre en el cielo. Imagínate eso. Y era más antiguo que su madre en la tierra. Cuando nació, Él era completamente Dios, pero también era completamente hombre. Hombre sin pecado. Era Dios y era hombre. Él era el Hijo de Dios y era el Hijo del hombre. Era Dios hecho carne. Era Dios habitando en medio de nosotros. Ningún otro nacimiento en la historia de la humanidad ha significado lo que ha significado el nacimiento de Jesús. Por eso la historia dice que fue dividida o fue partida en dos. Por eso todo lo que ha sucedido antes de Él, decimos que es antes de Cristo. Y todo lo que ha sucedido o sucedió después, decimos que es después de Cristo. Nadie más en este universo, en la historia de la humanidad, ha logrado tal cosa. Jamás nadie en este mundo y en la historia de la humanidad ha trastornado, ha conmovido, ha estremecido al mundo entero como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este es el nacimiento
de los nacimientos. Por eso Isaías dice en el verso 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Noten ustedes, nos ha nacido, nos ha sido dado. Esto ha sido un regalo del Señor. Como alguien dijo alguna vez, este es el regalo de Dios que se nos envolvió en piel y huesos. Ese es el regalo de Dios para nosotros, el nacimiento. No que nosotros lo buscáramos, no que lo alcanzáramos, más bien es que Él vino a nuestro encuentro, más bien es que Él fue dado, fue entregado, fue otorgado por parte de Dios para nuestro bien, para nuestra salvación. Así que la obra de este niño es extremadamente valiosa, importante, significativa. Y es muy importante entenderlo para nosotros que hemos sido alcanzados por Él. Ahora, y es que la venida de nuestro Salvador tiene que hablarnos fuertemente de la razón por la cual Él vino. ¿Por qué vino este Salvador? ¿Por qué vino Cristo Jesús? Y esta es la razón. Si Él vino a rescatar, es porque estábamos perdidos. Si Él vino a darnos vida, es porque estábamos muertos. Si Él vino a encontrarnos, es porque estábamos extraviados, estábamos perdidos completamente. Si Él vino a darnos luz, es porque estábamos en completa oscuridad y tinieblas. Pero sabes, con todo y eso, dice Juan, el evangelista, que el mundo lo rechazó, que el mundo no lo reconoció, que el mundo no lo valoró como quien era, no lo recibieron. De hecho, dudaron permanentemente de Él. De hecho, no les gustaba la forma en la que era Jesús. No representaba lo que ellos querían que Él representara como el Mesías o como el Hijo de Dios. Y la razón es porque la manera en la que este mundo, en un pesebre, en un lugar donde habitaban los animales. Dice la palabra que cuando Jesús fue a nacer, no hubo lugar para María ni para José. No hubo lugar. El único espacio que encontraron fue un establo. Y ahí fue donde Jesús nació. Y los primeros que lo visitaron, ¿quiénes fueron? Unos pastorcitos, unos campesinos apenas que venían por ahí para poder celebrar que había nacido el Hijo de Dios. Claro, esta idea a estos judíos no les convencía. Por eso es que ellos permanentemente cuestionaban a Jesús. Y una de sus preguntas era, ¿no es acaso este el hijo de José y María, el carpintero, el que conocemos, el que vimos crecer por ahí? Ellos no podían entender que ese era el Mesías que estaban ellos esperando, que estaban ellos aguardando, de ninguna manera. Todo lo contrario, lo veían como alguien que no representaba lo que ellos querían obtener. Un hombre nacido en un pesebre, común y corriente, pobre, conocido por todos. Por eso le pedían señal y le decían, danos una señal y creeremos en ti. Muéstranos una señal. Por eso aún desde la cruz le decían, bájate de la cruz y entonces creeremos que tú eres el Hijo de Dios. ¿No que eres el Hijo de Dios? ¿No que tienes poder para derribar el templo y construirlo en 3 días? Pues entonces bájate de ahí y creeremos en ti. Esta es la dureza del corazón. Ellos esperaban más bien un libertador subido en un caballo con grandes ejércitos que los liberara de la opresión romana. Eso era lo que ellos aguardaban. Y en últimas, lo que el pueblo quería era que Dios les devolviera a través de un Mesías los tiempos dorados de David y Salomón. Ese era su sueño, que la nación volviera a ser como en tiempos de David y en tiempos de Salomón, porque no hubo otro tiempo como ese para ellos. Ellos pensaban en su entendimiento que la restitución de Dios y la restauración de Dios para sus vidas como nación era volverlos a aquel entonces. Pero la verdad es que ellos no habían entendido todavía cuál era el problema realmente de fondo, qué era la situación más difícil, que no tenía que ver con los romanos, no tenía que ver aún con los grupos religiosos, tenía que ver con el problema de su corazón y el pecado y la maldad que habían en ellos. Por eso permanecían pensando
que seguramente vendría un libertador en un caballo con grandes ejércitos para hacer de ellos una gran nación poderosa, fuerte de admirar, que conquistara y venciera a otros. Pero este es el Salvador. Este es el que vino para mostrarles a ellos cuál era su verdadero problema y su mayor necesidad. Estaban en las tinieblas espirituales y no se habían dado cuenta de eso, o no querían darse cuenta de eso. Seguían su vida común y corriente, en sus fiestas, en sus proyectos de vida, en lo que ellos pensaban hacer, en lo que querían hacer, pero no querían verdaderamente rendir y entregar sus vidas a aquel que decía que era el Hijo de Dios y que les estaba enseñando que era el Hijo de Dios. Pero bien, por último, quiero mostrarte la obra del Salvador que tenemos aquí en este verso 6. Especialmente quiero centrarme en el verso 6, porque Isaías presenta a este niño como Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios entre nosotros. Y ya eso nos dice mucho, que Dios haga su habitación en medio de hombres tan corruptos como nosotros, pecadores como nosotros, y que Dios venga para hacer su morada entre nosotros, ya nos dice demasiado de su gran bondad y su misericordia. Pero además, lo que tenemos aquí es que Isaías nos habla de 4 nombres divinos, que son las características, los rasgos de este niño que había de nacer. Pero no perdamos de vista lo siguiente. Nota que dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y Isaías quiere hacer énfasis en esto, porque Isaías quiere dejarnos claridad a nosotros que el Salvador que viene a rescatar nuestras vidas tiene que ser humano. No puede ser un ángel ni una apariencia de Dios. Tiene que ser Dios hecho hombre, porque solamente aquel que venga para vivir como nosotros y nacer como nosotros y experimentar como nosotros, entonces es el que puede mostrar verdadera obediencia al Padre y convertirse así en el verdadero sustituto, en el verdadero sacrificio por nosotros. Por eso Isaías quiere dejar claridad en un niño nos ha nacido, un niño, un hijo nos ha sido dado. Él es un ser humano, es como nosotros, que viene entre nosotros. Pero Isaías va a mencionarnos también los nombres de este niño, porque nos va a decir que si bien es hombre, también es Dios. Y por eso estos 4 calificativos, esos 4 rasgos o 4 características que Isaías nos va a dar de este niño. Ahora, para los hebreos antiguos el tema del nombre era muy importante. Era muy importante el nombre, no era solamente como darle un nombre a alguien para simplemente distinguirlo entre otros, sino que para ellos el nombre representaba parte de la personalidad y del quehacer de la persona. Por eso ustedes recordarán, por ejemplo, que Dios le cambió el nombre a Abraham, ¿se acuerdan? Y dijo, ya no te llamarás Abraham, sino ahora serás Abraham. O a Jacob le cambió el nombre y le puso por nombre Israel, porque representaba lo que Dios iba a hacer a través de ellos y lo que iba a significar su vida o sus vidas para el pueblo. Así que el nombre no solamente era un calificativo para distinguir a alguien, sino que tenía que ver especialmente con lo que es esa persona. Por eso Isaías pone aquí de relieve estos 4 nombres del Salvador. Y quiero mencionar lo siguiente antes de considerarlos rápidamente, pero es esto. Estos nombres reflejan no solamente la deidad de Jesús o del que habría de venir, sino que reflejan también la obra de gracia de Dios. Y eso me parece que es muy importante, porque estos nombres no son apenas simplemente calificativos para Dios, sino que realmente están expresándonos cómo es que Dios obra a través de su pueblo o por medio de su pueblo o para su pueblo. Es decir, que los nombres de Dios están mostrando algo que Él hace con nosotros, y por eso me parece que es tan significativo. Pero aquí están estos 4 enunciados o 4 nombres. Admirable consejero. Mire cómo arranca esto y se llamará su nombre admirable consejero. Este es el Dios de todo consejo. Déjenme mencionarles esto que encontré que escribió Spurgeon.
al respecto del Dios consejero. Él escribió lo siguiente: recuerden, dijo él, no hay nada que suceda en su vida diaria, sino lo que en primer lugar fue ideado en la eternidad y aconsejado por Jesucristo para su bien y en su favor, para que todas las cosas trabajen juntas para su beneficio y beneficio duradero. Oh, qué extraña nos parece la providencia. ¿No parece una línea en zigzag de un lado a otro, de atrás hacia adelante, como las ovejas de los hijos de Israel por el desierto? Ay, hermanos míos, pero para Dios es una línea recta. Dios siempre va directamente a su objetivo. Y sin embargo, para nosotros, a menudo parece estar dando vueltas. Aprendamos a dejar la providencia en manos del consejero. Y luego agregó Spurgeon: Cristo es el consejero a quien deseo consultar cada hora y quisiera poder sentarme en su habitación secreta todo el día y toda la noche, porque consultar con Él es tener un consejo dulce, un consejo sincero y un consejo sabio, todo al mismo tiempo. Este es el Dios consejero. Este es el Dios que se nos dice aquí, admirable consejero. Pero también dice la palabra que Él es Dios poderoso. Y hace referencia al hecho de que Dios es el creador de todas las cosas y por tanto Él tiene gloria en sí mismo. El Señor, al ser el creador, es el Dios que reina, que gobierna, que tiene autoridad sobre todas las cosas porque son suyas, porque le pertenecen a Él. De tal manera que Dios es el único que es digno de toda adoración y de toda alabanza. Pero aquí también hay un asunto muy importante, y es que cuando hace mención del Dios poderoso, o como dice la Reina Valera, el Dios fuerte, tiene que ver también con la manera en que Dios ejerce ese atributo en favor de nosotros. Y aquí es donde yo pienso, los atributos del Señor maravillosamente nos bendicen tanto nuestras vidas. Porque cuando decimos que Dios es el Dios poderoso, ¿qué sentido tendría eso para nuestras vidas si no es el Dios que nos cuida? ¿Qué sentido tendría pensar en que Dios es el Dios poderoso, pero es el Dios que no le interesa en lo mínimo lo nuestro? Es que cobra sentido solamente los atributos de Dios en la medida en que entendemos que Dios los ejerce para nuestro bien y para su gloria. Es que podemos decir, si Dios es poderoso, entonces podemos estar confiados. Entonces podemos descansar, porque este no es un título apenas para un Dios, para calificar a un Dios. Este es el título, este es el nombre del rol que hace Dios, de la obra de gracia que tiene Dios con nosotros. Por eso Él se ha dejado conocer así, o por eso Él se ha mostrado así, Dios poderoso. Pero también dice la palabra que Él es Padre eterno. Y aquí está haciendo mención Isaías de que si bien es cierto, y noten ustedes esta parte, porque Él está diciendo, un niño nos ha nacido, pero a la vez nos está diciendo, este niño que va a nacer es Padre eterno. En otras palabras, lo que está diciendo Isaías, aunque este niño va a nacer y va a tener un comienzo en su humanidad, lo que está diciendo es, Él no está llegando a tener vida ahí. Él ya tiene vida en sí. Él ya ha existido desde la eternidad. Él no está comenzando a vivir cuando nace. Este es el Dios de vida. Es el autor de la vida, es la fuente de la vida. Este que nació ahí, en ese lugar, es el que sostiene la vida y da vida. Es el autor de la eternidad, es el creador mismo. Y esto es lo que Isaías está queriendo decir acerca de la identidad y de la divinidad del Salvador. Y por último, él hace mención del príncipe de paz. Príncipe de paz. Y está haciendo referencia al gobierno de Jesús, pero especialmente lo que Isaías está queriendo reflejar con este nombre de Jesús es el rol que vendría a desempeñar Jesús de reconciliar al hombre con Dios. Es decir, cuando Pablo dice que nosotros estábamos enemistados con Dios, éramos enemigos de Dios,
El único que podía hacer algo referente a eso era Dios mismo. Él podía solamente venir para ser príncipe de paz. El príncipe de paz. Restablecer la relación de aquellos de nosotros que estábamos tan lejos de Dios, viviendo obstinadamente distantes de Dios, siendo enemigos de Dios y ahora siendo reconciliados con este Dios. Pero déjenme mostrarles cómo es que este niño iba a traer esa reconciliación con el Padre. Vayan por favor a Isaías 53. Isaías 53. Este es un texto precioso del el siervo sufriente, como se conoce. Pero miren la paz y la forma en la que Jesús iba a hacer la paz. Que otra vez, esto era lo que no le cuadraba a los judíos. Ellos pensaban que la paz vendría a través de la fuerza y a través de la guerra que traería su Mesías. Pero miren la forma en la que se nos presenta el autor de paz. Voy a leer del verso 4, capítulo 53 de Isaías. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, nota ahí por favor, por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y el texto sigue, el texto es precioso, ustedes pueden leerlo en su casa, no tenemos todo el tiempo aquí. Pero noten ustedes la forma en la que Jesús llevó la paz para nosotros. Este es el príncipe de paz. El príncipe de paz que fue sometido por las autoridades romanas y los grupos religiosos de la época y fue llevado a la cruz como el peor de los delincuentes, como lo peor de la sociedad y puesto en la cruz para burla, para menosprecio, para hacer cuanto quisieron con Él. Esa fue la manera en la que Jesús se convirtió en el príncipe de paz. Este es nuestro príncipe de paz. Esta es la razón por la cual tú y yo, si estamos en Cristo, podemos decir, tenemos paz para con Dios. Y eso es solamente por la obra extraordinaria que Jesús llevó adelante. Que este niño que nació en un pesebre, que creció y se obedeció al Padre completamente, tomó nuestro lugar, vivió y murió en esa cruz. Luego resucitó para que tú y yo podamos gozar hoy de esta vida que el Señor nos entrega a través de Él. Así que aquí está el Dios que vino en forma de niño. Ese es el Dios que nos ayuda de manera misericordiosa. Es el Dios que te guía, es el Dios que te sostiene con su gran poder. Este es el Dios que te alivia en los dolores temporales de la vida porque Él es el Dios eterno. Es el Dios que nos acerca a Él mismo, el Dios que nos otorga la paz verdadera cuando nos atrae en su comunión. Bien, mis queridos, quiero concluir de la siguiente manera este sermón. Cuando Isaías declaró esta profecía tantos años atrás, hemos dicho que la nación estaba en tinieblas, en opresión, bajo el dominio de otras naciones. Pero con una visión profética, Isaías nos mostró un momento en el que todos aquellos que estaban en tinieblas verían una gran luz. Y es que tenemos que decir que la presencia de Cristo lo cambia todo en nuestra vida. Que aquel día que Jesús nació, se encendió la esperanza para las naciones, porque se cumplió la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa esperanza se encendió para aquella nación, para aquel pueblo y para los pueblos que estaban a su alrededor. Pero sabes, maravillosamente esa esperanza ha llegado hasta nosotros el día de hoy.
Y nosotros tenemos esta esperanza de que Cristo ha venido para irradiar y para iluminar nuestras propias vidas. Lo que fue la verdad para una región como la de Galilea en aquel entonces es la expresión y la experiencia para cada uno de nosotros el día de hoy, que Jesús ha venido a brillar con la luz del Evangelio y que si tú y yo estamos en Él, entonces podemos decir que Él está brillando en nuestro corazón. La gran pregunta para ti hoy es, ¿está brillando Cristo en tu corazón? ¿Estás viviendo tu vida bajo esa imagen, bajo esa idea que nos da Isaías, esa profecía que tenemos y que se ve también en los evangelios? Es decir, tú y yo estamos experimentando realmente que la luz ha venido a alumbrar nuestras tinieblas. Piensa por eso. Ahora quiero dejarte dos aplicaciones para terminar. Lo primero, ¿no les parece que nosotros tenemos suficientes motivos para celebrar una fecha como esta? Yo sé que en este tiempo hay muchas cosas sobre si los creyentes deben celebrar la Navidad, si poner el árbol es pecado. Esperemos que no sea pecado porque ya lo pusimos. Si las luces. Y hay todo un revuelo. Siempre que llegan estas fechas hay un revuelo de esas cosas, ¿cierto? Pero saben, yo pensaba mientras preparaba esta predicación que nosotros seríamos las personas, o debemos ser las personas, que más motivos tenemos para celebrar. Más motivos tenemos para celebrar. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo podemos mirar hoy hacia atrás y decir como Isaías, ese niño sí nació, ese hijo sí nos fue dado. ¿No les parece muy triste que hay muchos que todavía están esperando que llegue el Mesías y que aguardan porque venga ese Salvador montado en jinete? La palabra dice que Jesús vino por primera vez como Cordero y cuando volvamos a verle venir, entonces vendrá como Rey, ¿verdad? Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestra gran esperanza. Así que tú y yo tenemos motivos suficientes para celebrar. Tenemos motivos suficientes para adorar, para alegrarnos. Por eso leíamos hoy en el capítulo 12 de Isaías y estábamos orando en los tiempos de oración con este texto. Porque justamente es que dice, en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación. Estas son las razones por las cuales tú y yo debemos celebrar, pero tenemos que celebrar bien, ¿verdad? Y celebrar bien significa celebrar con entendimiento. ¿Por qué estamos celebrando? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Apenas estamos sumándonos a una fiesta más cultural? ¿O realmente tú y yo estamos entendiendo los motivos por los cuales celebramos con gran alegría y gozo? Como también dice en el verso número 3 del capítulo 9 de Isaías que hemos leído, cuando dice que se alegra, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. Así que hermanos, ¿somos llamados a celebrar? Sí, somos llamados a celebrar, pero a celebrar bien. En segundo lugar, algo que ocurre, digamos, de forma irónica, es que este tiempo, en vez de ser un tiempo que nos distancia de Dios, debería acercarnos a Él. Y noten ustedes lo siguiente, parece que este tiempo de diciembre es generalmente el tiempo en el que más nos alejamos de Dios. Es decir, donde más perdemos, por ejemplo, las disciplinas espirituales. Menos oramos, menos leemos la Biblia, menos hacemos ayunos. Es decir, es en esta época en la que como que de alguna manera ese tipo de actividades, de acciones, de encuentros con el Señor es como si se guardaran por un tiempo. Y lastimosamente es así, tristemente es así, porque lo que debería ocurrir es justamente todo lo contrario. Si Jesús vino a este mundo para acercarnos al Padre, cuando celebramos que eso ya ocurrió, ¿qué debería acontecer en nuestra vida? Que más nos acercamos a Dios. Pero hemos de decir y de reconocer francamente
que todo lo que ocurre en un mes como este se constituye en una gran distracción para nosotros. Así que la música, la fiesta, los amigos, las compras, la comida, los viajes, etcétera, 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 se constituye tantas veces en esa distracción que nos aleja, que nos separa de Dios. Y aunque estas cosas no son malas en sí mismas, y ya hemos dicho que tenemos que celebrar, son buenas, pero hermanos, no permitamos que tales cosas nos alejen de nuestra comunión con el Señor. ¿Qué tal si un propósito para ti es que en este mes de diciembre tú vas a ir en contra de lo que generalmente ocurre? Y es que te vas a acercar más a Dios en esta Navidad. Y vas a buscar más al Señor en oración. Y si tienes tiempo de vacaciones, que no sea el tiempo para darle descanso a la Biblia, sino que sea el tiempo para buscar con más intensidad a nuestro Dios, a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, queridos, a celebrar bien y que nos ayude a no olvidarnos lo importante de esta Navidad y que Dios es la prioridad en nuestro corazón.